Muchas gracias, como siempre. Es un placer volver a estar aquí en otra edición, en otra ciudad de CIRHub, en Ávila en este caso, que es una ciudad, la verdad, que francamente única. Y bueno, tenemos media horita, somos muchos, es un panel muy interesante sobre un tema pues, oye, que está en boca de todos, no solo en España, sino a nivel mundial, que son las renovables, ¿no? La energía del presente y del futuro. Lo que voy a hacer, si nos importa, voy a dar una pincelada de 8 o 10 segundos de cada uno de los panelistas y luego vamos a intentar tener una conversación sobre un par de preguntas muy abiertas y se trata de que cada uno exponga su opinión desde el punto de vista de su experiencia en sus respectivas empresas, ¿no? Bueno, pues que rápidamente aquí a mi derecha tengo a Elena, que tenemos amistades en común, un gran profesional que inició su carrera en el mundo de la consultoría y gestión de proyectos de investigación y desarrollo y actualmente pues, trabaja en Iberdrola dentro del Departamento de Innovación Global. Susana, a su derecha, directora de la Cátedra de Iberdrola, ingeniera de minas, de Vigo, creo ver, ¿no? Autora de más de una treintena de artículos, extensa carrera como investigadora y galardonada con varios premios a la investigación. Es un placer tenerte con nosotros. Caballero, David, bueno, tú eres más un inventor que un ingeniero. Es un placer tenerte y poder conversar contigo, cofundador de Vortex, startup española con sede aquí en Ávila y que, bueno, desarrollas aerogeneradores sin engranaje, ¿no? Sin palas, ¿no? Ya nos contarás, pero, vamos, me parece brutal. Enhorabuena. Teodosio, encantado, un placer. Teodosio, doctor en Ciencias Físicas por Valladolid, aunque creo que naciste en Madrid, pero tu tierra puede ser también Ávila. Ahora nos contarás. Y también he visto en tu currículum que has estado destinado en países tan interesantes como es Japón y Canadá. Trabajas en Onyx Solar, empresa líder en vidrio fotovoltaico para edificios, donde sustituís vidrio convencional por un vidrio capaz de generar la electricidad que cada edificio necesita. Ya nos contarás, bueno, me parece interesantísimo. Rápidamente, don Carlos. Carlos, un placer tenerte también en la mesa. Carlos, ingeniero industrial y emprendedor. Extensa y larga trayectoria en el sector de las renovables, particularmente dentro del sector solar fotovoltaico. Presides Cilsolar, que es un clúster de energías renovables y soluciones energéticas aquí en Castilla y León. Muchas gracias, caballero. Y director, don Guillermo Jiménez, un placer tenerte aquí. Guillermo es nuestro director general de AXI, licenciado en Ciencias Económicas. AXIS, como bien sabéis, está vinculada al ICO, al Instituto de Crédito Oficial, donde Fernando pues, ha tenido una carrera muy extensa. Lleváis operando, creo recordar, pues desde los 80 o finales de los años 80 y habéis invertido, pues me imagino que en cientos de compañías. Básicamente, Axis, entre muchas otras cosas muy importantes para nosotros, promueve la financiación complementaria a la bancaria pues para perfiles de empresas innovadoras que quieren, sobre todo, pues, sacar su tecnología fuera de España. Pues bueno, yo ya voy a parar de hablar y me encantaría pues, empezar un poquito la mesa con una pregunta bastante abierta. Voy a seguir el orden aquí de izquierda a derecha, que va a ser más cómodo. Entonces, bueno, me gustaría preguntarte a todos un poquito cuáles son los principales retos que podéis ver desde cada uno de esos ángulos de las energías renovables hoy en día en la actualidad. Vale, muchas gracias. Voy a intentar ir al grano porque por favor, es una pregunta muy compleja y muy tenemos amplia. poco tiempo si vamos a hacer muy ejecutivos. Muchas gracias. Desde el punto de vista de Iberdrola, que es una compañía que está en toda la cadena de valor, los retos los podríamos clasificar en tres verticales y una transversal, por así decirlo. Estas verticales son, la primera, la generación de energías renovables, con todos los retos que va a conllevar a nivel tecnológico, el crecimiento de la demanda, la variabilidad de las fuentes renovables, y luego aquí tenemos una serie de expertos que van a poder profundizar en esto, con lo cual no me voy a parar mucho. En otro lado tenemos una demanda que a día de hoy sigue teniendo coches con gasolina, calefacción de gas, grandes hornos o procesos industriales que siguen también utilizando combustibles fósiles y es necesario descarbonizar esa demanda. Nosotros apostamos por la electrificación, es decir, vehículo eléctrico, bombas de calor, etcétera, pero no todo va a poder ser electrificable. En este sentido va a haber que innovar con nuevas tecnologías como puede ser el hidrógeno
por el que nosotros apostamos, y creo que había aquí un ponente también, Luis, claro, que justo no ha podido venir para que nos pudiera contar más. Entonces, si tenemos la generación y en el otro lado la demanda, y en medio tenemos las redes de distribución, que son como la columna vertebral de nuestro sistema, en el cual, para poder machear esa generación y esa demanda, va a haber que hacer una gran inversión en redes inteligentes, redes flexibles, digitales y en tecnologías de almacenamiento, de forma que podamos ser lo más eficientes posibles. Estos serían los 3 vectores verticales, y el transversal fundamental y súper relacionado con la mesa que ha habido antes aquí justo, la innovación. Tenemos que apostar por la innovación en las 3 verticales. Nosotros desde Iberdrola apostamos fuertemente por la innovación, somos la utility privada que más invierte en I+D, y en un foro como el de hoy, además me gustaría resaltar que apostamos por el talento, por las startups y los emprendedores a través de nuestro programa Perseo y de nuestro programa de universidades, en el que tenemos pues, cátedras como con la Universidad de Salamanca, jóvenes emprendedores, programa de becas, programa de másters que ahora mismo está abierto, y creo que con esto más o menos he hecho una foto general, sin meterme mucho, para que los expertos puedan profundizar más. Elena, muchas gracias. Voy a hacer la palabra ahora a Susana. Bueno, vale, sí, más rápido. Bueno, desde mi punto de vista, como investigadora en la Universidad de Salamanca, no tanto empresa, bueno, pues quizá vea como que debemos fijarnos en los motivos por los cuales estamos haciendo esta transición energética, ¿no? Y por un lado es el cambio climático y este está enmarcado en los objetivos del desarrollo sostenible. Así que por un lado veo los retos tecnológicos que podemos tener, y por otro lado veo los retos sociales. Por un lado los tecnológicos, además de todos los desarrollos que contarán mis compañeros aquí a la derecha, tendríamos el reto del almacenamiento, como comentaba un poco Elena, esa parte pues, con hidrógeno, con baterías térmicas, con baterías químicas. Esa es una parte que tenemos aún por ver, ¿no? La descarbonización nocturna, como le podemos llamar. Y desde el punto de vista social, yo diría que no podemos olvidarnos de que las energías renovables se les llama también democráticas, porque pueden llegar a todos. Entonces, deberíamos tratar de evitar esa desigualdad social y que la transición, bueno, como comentaban en el panel anterior, ¿no? Que la transición no sea solo para los niveles económicos más altos y las ciudades, sino que llegue a todos. Muchas gracias. Vamos con David. David. Muchas gracias. Pues así es, en un momento de cambio como estamos viviendo, hay que hacer muchas cosas, hay muchos retos. Unos de ellos, en el ámbito del mercado, es algo que a mí me queda grande y es mejor escuchar a los expertos en ello, ¿no? Pero está claro, ¿no? La intermitencia en la generación de las fuentes renovables pues requiere que en el proceso de integración pues esto se tenga en cuenta de alguna manera. Quizá el santo grial de las renovables sea efectivamente el almacenamiento, como ya apunta Susana. Digamos que en lo macro, en lo grande, no sé en qué medida se está trabajando en quizá la mejor manera que conoce el ser humano de almacenar energía eléctrica, con rendimientos superiores en algún caso del 90%, usando tecnologías clásicas de toda la vida, de hace muchas décadas, que no es el litio, que es estupendo, y no es pilas térmicas, en fin, hay opciones estupendas que tienen un futuro y un presente estupendo. Pero el almacenamiento, por ejemplo, en el agua, ¿no? El almacenamiento en los embalses. Si, bueno, desde arriba, desde los gobiernos, de manera más macro, como decía antes, se lograra pues pensar que nuestros embalses dejaran de ser unianuales y pudieran ser plurianuales, multianuales, y pudiéramos utilizarlos para, bueno, cuando sobra energía, almacenar energía en forma de energía potencial, ¿no? Almacenando este agua en sitios altos, ¿no? Bombeando agua de abajo arriba, y luego cuando no tenemos luz, no tenemos viento, podemos otra vez rebombear, o mejor dicho, turbinar ese agua en dirección hacia abajo. Es algo que ya está inventado, que se sabe hacer, que en islas, en varios puntos del mundo se ha demostrado que es exitoso. Y luego en lo micro, a nivel ya, pues eso, distribuida, familiar, a mí me gustaría incluso pensar no solo distribuida, sino un paso más, descentralizada. Ahí también el agua quizá pueda jugar un papel importante. Las bombas de calor. La bomba de calor es una herramienta en la que transformamos la energía
no directamente en calor. La utilizamos en transportar calor. Y esto te da rendimientos muy altos, te hace una especie de multiplicador, el POC, que puede ser de 3, 4, 5, 6, 7 unidades, ¿no? Esto combinado con fuentes de energía renovables es excelente. Imaginar aquí en Ávila una familia se va por las mañanas al trabajo y durante toda la mañana tienes paneles solares en un tejado produciendo energía. No lo estás usando porque no estás en casa. Sin embargo, sí estás calentando un depósito de inercia de agua caliente sanitaria o agua de calefacción, ¿no? Que luego vas a utilizar por la noche, ¿no? En fin, esa es una manera muy buena también de almacenar energía renovable. No me enrollo más. Gracias. No te enrolles, Caballero. Muchas gracias. Teodosio. Pues que hablar después de David siempre es complicado, entonces obliga a improvisar. Y yo voy a mercantilizar la conversación. La voy a mercantilizar porque es mi obligación. Yo soy una empresa con ánimo de lucro y esto hay que hacerlo, ¿no? Vamos a ver, el mayor reto de las renovables es satisfacer la necesidad del cliente, como toda industria. ¿Y qué le ocurre al cliente? Pues el cliente, como toda la vida, el cliente lo que tiene es miedo y lo que necesita son certezas y seguridad. Eso es evidencia. O sea, hay gente que cree en Dios porque tiene miedo a la muerte, hay gente que busca la seguridad emocional, hay gente que busca la seguridad económica y yo, si tengo un proceso industrial, me tengo que garantizar una energía. Entonces, todo aquello que le permita al cliente final, tenga un proceso industrial o una oficina, garantizarse la energía, sea como sea, y a un coste fijo, en los próximos 35 años, sin tener que soportar IPCs. Yo he pasado a pagar 100 euros por turno de energía a pagar 450, soy el primer interesado. Entonces, siempre que logremos hacer eso, largo plazo, garantizar el precio de la energía, a un IPC que no existe, pues desde luego las renovables son imbatibles. Ahora mismo, por hoy, es indiscutible que la energía fotovoltaica es la energía más barata y que garantiza un energy payback terrible. Es decir, ya no es que sea una energía 35 años de manera gratuita gracias al sol, es que es un material totalmente neutro. Tanto LCA, pues mira, la energía fotovoltaica, en 2 años y medio tienes todo el energy payback invertido en la fabricación de ese material. Entonces, un material más neutro y más carbon neutral y más zero net energy no le hay. Y encima, pues si en 30 años me garantizo un precio fijo la energía, ese es el reto. Lo veo así. Técnicos hay muchos, pero para eso hay gente muy brillante capaz de resolverlo. Aquí han hablado 3 que son súper brillantes. Y ya dejo a Carlos que encima, pues, joder, pues es que ahora que hable Carlos, pues eso, me habéis hundido. Me habéis puesto entre 2 que vamos. Carlos, sí, adelante. A ver, yo podría contestar a los retos de la energía casi de forma académica, pero viendo la mesa anterior, viendo lo que están diciendo el resto de ponentes y sabiendo que estamos en Ávila, que yo soy un enamorado porque mi mujer es de aquí, de un pueblo de Ávila, de la Sierra de Gredos, y me paso allí el día. O sea, me doy cuenta de un determinado detalle que es un reto que no lo tenía yo tan presente por un detalle que se ha comentado en la mesa anterior. Estamos llenando, es decir, y comparto lo que ha dicho Teo, es decir, esto es puro y duro, es decir, simplemente analizando los números, el tema, por ejemplo, de la fotovoltaica, las cuentas salen. Antes, mi compañera María Jesús, con el tema ese del proyecto que tenemos de agrovoltaica, de meter la agricultura con la fotovoltaica, pero el dinero no está quedando en los pueblos. Y la única forma de que realmente podamos hacer algo sostenible en el tiempo es realmente pensar en esa despoblación, en eso que decía antes otro ponente que no se daba con la tecla adecuada en cuanto al conocimiento de qué se puede hacer, es cómo toda esa rentabilidad que se puede estar sacando con las renovables, de una forma o de otra, puede revertir en la gente y en puestos de trabajo en el medio rural y en esos pueblos pequeños. ¿Por qué? Porque puedes hacer una huerta solar, una multinacional o un empresario. ¿Dónde va ese dinero? ¿Cuánto queda en el pueblo? Se pueden hacer, es decir, si vamos a coger mano de obra para construirlo de la zona, vamos a hacer, pero no. ¿De qué forma se puede hacer? Hay cosas que ya han salido también a lo largo de la mañana, por ejemplo, las comunidades energéticas. ¿Qué tienes que hacer? Pero dárselo todo organizado. Una comunidad energética, llegas a un pueblo de 100, 200, 300, 500 habitantes. Tú realmente, si todo el dinero le repercute en ellos, es decir, generas algo en lo que se lo das mantenido, creado, generado, no tienen que aportar nada y su energía le sale a menos de la mitad de precio de lo que le está saliendo ahora mismo, no te va a decir nadie que no, pero se lo tienes que dar todo hecho. Eso hará que sea más fácil vivir en el pueblo, hará que los costes sean menores, hará que
en cada pueblo se pueda generar, si hay una comunidad energética, un puesto de trabajo, aunque solo sea uno, pero uno por municipio, para que se fije allí. Y eso es un reto. Y eso sin tocar la parte térmica, porque la parte térmica de todos los municipios, Ávila, me lo conozco bien, lo tengo muy pateado, provincia de Ávila, gasóleo, más gasóleo, más gasóleo, un poquito de biomasa, más gasóleo, más gasóleo. Tenemos eso que también han dicho, es decir, se ha dicho, la bomba de calor, la aerotermia, que no deja de ser funcionando con esa misma energía solar, en la propia comunidad energética, facilitarles el que, claro, tú si a unos señores que encima está la población envejecida, les dices que hagan una inversión, no, tiene que ser que puro y duro el ahorro de lo que están consiguiendo, y estoy en un tema mercantilista, es decir, sea capaz de sobra de poder pagar eso en el tiempo y sin que se tengan que endeudar. Para eso está la comunidad energética. No hay que dar garantías a las entidades financieras, las garantías las tienen que dar las propias instalaciones. Y se las dan, y están entrando. Lo que pasa es que eso es un trabajo que cuando haces una huerta de 800 hectáreas, pues produce para una burrada de miles de viviendas. Pero realmente a cada uno de los municipios y a cada persona que vive en esos municipios no les llega nada. Se les llega que a lo mejor su energía es limpia, sí, pero económicamente, tomando un tema que ha dicho Teo, no les llega nada. Entonces yo, ¿dónde veo el reto? El reto lo veo de las renovables, en transformarlo en que eso sean ventajas económicas, sostenibles en el tiempo, puestos de trabajo en el medio rural. Y ahí lo dejo, aunque tengo muchas otras cosas que podría comentar. Muchas gracias, Carlos. Guillermo, por favor. Bueno, yo lo primero agradecer a Emilio, como ha dicho, mi familia es de un pueblo de Ávila, de La Moraña, Vega de Santa María, que nos escuche, saludo a todos. Desde que vino Emilio a plantear el proyecto inicial y ligando un poco más allá del tema renovable, todo el tema al final de una comunidad autónoma que hemos oído en las anteriores mesas, como es Castilla y León, tan extensa, con esa necesidad que tiene. Yo seguramente he estado en más mesas, aunque ahora voy a mi etapa renovable, que tengo mucha, de otra época, porque yo me acuerdo, yo antes de estar en Axis estaba en el propio grupo ICO, fuimos los primeros que financiamos renovables. Yo me acuerdo en el siglo pasado, y cuesta decirlo, el parque eólico Altos de Voltoya, según venís por aquí, se lo financié y lo estructuré yo personalmente. Hemos estado financiando las principales termosolares, las principales termovoltaicas. No voy a hablar de temas técnicos con nadie de esta mesa porque, desde luego, no dejo de ser un tío de números, estudio económicas. Cualquiera de esta gente me supera seguramente en coeficiente intelectual y en muchas otras cosas. Pero yo creo que el tema de las renovables es un tema claro. Ha ido evolucionando desde los primeros molinillos de 3 patas que poníamos en Galicia hacia los bicharracos de 3 gigas, 5, yo que sé, hasta donde llegamos, o los nuevos que están surgiendo ahora con tanto, esperemos, con tanto futuro técnico y obviamente económico, porque al final, como aquí se ha planteado, es que todo al final tiene que tener una sostenibilidad. Ahora se habla mucho de sostenibilidad, no todos tenemos eso claro, sostenible para el planeta, tiene que ser también sostenibilidad económica, ¿no? Como decía, en donde estoy ahora gestiono fondos, participamos en la financiación, no por la parte de deuda, como os he contado, por la parte de capital. Y ahí pues tenemos desde proyectos muy iniciales que pueden desarrollar tecnologías a tenemos un proyecto donde ya desarrollamos propias infraestructuras, ¿no? Concretamente, en la ciudad de Ávila estamos haciendo una red de calor. Son unos proyectos novedosos. Empezamos hace unos años. Los primeros que se están haciendo en España son en Castilla y León, Zamora, Palencia, Burgos, bueno, Ávila ahora está en construcción. Es una forma, obviamente, esto empezó antes de la dependencia energética o esto que ha surgido a raíz de la guerra y todo lo que estamos viendo. Yo creo que España, por suerte, teníamos una evolución renovable importante que otros países que estamos viendo no, y ahí yo creo que es importante este tipo de proyectos, ya no solo por cosas obvias, ¿no? Utilizar biomasa forestal, que hace que los pueblos, que como se ha hablado antes, han estado en el pasado, en todos los pueblos, estaban cuidados los bosques, no tenían ningún problema. Ahora está abandonado. Utilizar esa biomasa, utilizar gente que trabaja, sustituir obviamente unas producciones pues, basadas en tecnologías que hay que transicionar. Bueno, yo es que a mí no me conoce, estaría 1 hora hablando, pero o sea, ya no solo de mi propia actividad, sino la parte de renovables, digo, porque desde que empecé a trabajar en el 93 he estado focalizado, por suerte, en financiar este tipo de proyectos que eran bastante novedosos. Ahora yo creo que ya hay mucho ya construido, ¿no? Con Iberdrola, con mucha gente, con Capital Energy también. Bueno,
con muchos de vosotros nos habremos cruzado directa o indirectamente, ¿no? Porque no llego yo, me callo ya, sí. No, para nada. Oye, un placer. Ha sido una primera ronda muy interesante donde han salido bastantes temas. Muchas gracias. Vamos a ir un poco más rápido. Voy a lanzar una segunda pregunta que es ya aterrizando un poco ya en vuestros proyectos y responsabilidades de cada empresa. Yo creo que esta va a ser la última pregunta que tenemos porque nos han dicho que tenemos 5 minutos, así que tenemos aquí pildorillas muy eficientes. Bueno, oye, que tenemos la suerte que don Emilio nos da un pelín de juego. Bueno, pues la siguiente pregunta que quiero lanzar aquí a todo el equipo es, hablando de cuáles son las expectativas, tanto a corto como a medio, de los proyectos que estáis liderando bajo cada una de vuestras responsabilidades. Así que empezamos por ti otra vez. Sí, voy a intentar ser breve, aunque nos deje unos minutos más. A corto plazo, desde el punto de vista de Iberdrola, lo que vamos a hacer es un despliegue de las energías y de las tecnologías que a día de hoy están maduras, como puede ser eólica, fotovoltaica, etcétera, y en los mismos 3 verticales que decía antes, en generación, en demanda, por ejemplo, un ejemplo bastante fácil sería el despliegue de puntos de recarga para vehículo eléctrico y una gran inversión en redes para poder hacer un sistema eficiente, flexible y resiliente. Y a medio más largo plazo, nuestra apuesta sería el desarrollo de esas tecnologías que a día de hoy no están maduras o no son rentables todavía, precisamente para poder llegar a ese punto en el que las podamos utilizar, baje el precio, empiecen a ser rentables, como podría ser, por ejemplo, el hidrógeno o otras cosas que habéis mencionado antes, otras tecnologías. Estamos haciendo algún proyecto de pumping, de bombeo en hidráulica, o un ejemplo de aquí de Ávila, se ha hecho una electrificación del grupo AN, que tiene pollos, tenía un proceso térmico en el que utilizaba combustibles fósiles. Se hizo un estudio y ahora, a través de un proceso con bombas de calor, han conseguido, creo que es una eficiencia del 1000%. Es decir, que volviendo a la innovación, volviendo a las 3 vertientes que explicaba antes, con el objetivo final a largo plazo de llegar a ese net cero que indica la Comisión, el plan español y para el que todos tenemos que remar un poco en la misma dirección. Bueno, yo más que del corto y medio plazo, dividiría los proyectos que tenemos en la universidad entre los de financiación certera y los de financiación dudosa. Entonces, los de financiación certera son los que siguen las normas que los marca la Comisión Europea y estamos hablando principalmente de autoconsumo y de hidrógeno. Es por donde van las líneas a nivel proyectos europeos. De hecho, ahora incluso se está apostando más por financiar los proyectos de hidrógeno que los de autoconsumo y estamos ahí viendo porque las comunidades energéticas locales también tienen mucho interés, con lo cual estamos tratando de hibridar, usar el hidrógeno como fórmula de almacenamiento. Eso serían, sí, de financiación certera, lo que nos está marcando Europa. Y los de financiación dudosa, que es lo que llamamos más investigación disruptiva y que, bueno, pues depende de la convocatoria, puede ser o no, hablaríamos de almacenamiento y aquí una contrapropuesta a la propuesta de David y estamos... Bueno, como soy ingeniero de minas, estamos en la Escuela Politécnica Superior de Ávila, también se estudia ingeniería de minas y tenemos muchos expertos en geología. Apostamos por aprovechar otro elemento que siempre ha estado ahí tradicionalmente y que es el calor del interior de la Tierra. Entonces, estamos sacando nuevos proyectos sobre el almacenamiento térmico subterráneo, de momento a nivel simulación, pero con muy buenos resultados de almacenamiento a nivel estacional, introducción de agua caliente, 100 grados, en una mezcla que tenemos, por ejemplo, en la zona del Valle de Ávila, de arenas y arcillas, y podríamos mantener esa temperatura durante los 5 meses que nos hicieran falta de invierno, o sea, de verano, para poder aprovecharla en invierno. Así que por ahí van nuestros proyectos. Qué interesante eso que cuentas de geotermia, muy bueno. Bueno, nosotros, más allá de seguir desarrollando la tecnología, que es lo que hemos venido haciendo desde el primer momento,
Y, bueno, y es un reto grande, claro, porque somos ahora mismo 5 compañeros en nuestra startup. Tenemos la enorme suerte de que los molinos convencionales ya demostraron hace muchos años en fin, ser muy eficientes en lo que mencionaba antes Teodosio también, en el LCOE, ¿no? En el coste de la energía. Esa parte nosotros no la tenemos que resolver y contamos con esa ventaja. Lo único que contamos con la desventaja de que bueno, la eólica convencional rotativa, digámoslo así, bueno, pues lleva, digámoslo así, un siglo aplicando el método científico por parte de miles de personas con un talento estupendo y nosotros, si nos olvidamos de los molinos del Quijote, ¿vale? Y bueno, nosotros en muy pocos años tenemos que ser capaces de llegar a ese LCOE, ese coste de eurovatio que hay ahora mismo en la eólica y hacerlo pronto, hacerlo rápido, ¿no? Entonces, para ello, pues por un lado, estamos ahora fabricando una muy pequeña preserie de 5 equipos de 7 y 8 metros de altura, donde 4 de ellos van a ser instalados en un proyecto que se está llevando a cabo en Oriente Medio, en un proyecto faraónico, emblemático, se está haciendo allí. Nos han dado la oportunidad, estamos muy agradecidos por ellos, de poder desarrollar estos 4 equipos, aunque nosotros estamos fabricando 5, porque el primero de ellos, como no puede ser de otra manera, lo estamos instalando en Ávila, concretamente en Gotarrendura, donde siempre nos están ayudando todo lo que pueden. Y bueno, y a nosotros es una experiencia excelente, lógicamente, de adquirir ese conocimiento para luego instalarlo en Arabia Saudí, en Arabia Saudí, bueno, en Oriente Medio, donde al final lo instalemos para poderlo hacer sin graves problemas, ¿no? Y luego, por otro lado, estamos empezando a fabricar pequeñas preseries de equipos que se pudieran instalar en tejados, combinado quizá, pueden funcionar aislados, pero combinados con paneles solares y tratar de sacar ventaja de esa energía eólica que pasa por entornos urbanos y residenciales que a día de hoy no nos están sacando ventaja. Y por último, pues la licencia de patentes en ciertas áreas geográficas. Hemos estado este verano 3 meses en China, concretamente, en un área donde pensábamos que nuestras patentes nunca podríamos sacar algún beneficio de ellas y bueno, pues en aquellas áreas geográficas donde por distancia o por distancia cultural, por distancia física o cultural podamos tener dificultades a la hora de desarrollar la tecnología, pues bueno, pues también es otra vía para nosotros seguir pudiendo trabajar aquí. Gracias, David. Desgraciadamente en este país las políticas de I+D+I son utilizadas por las grandes corporaciones para financiar la empresa. La mayoría, hay excepciones, pero es así. Nosotros desde ONIS, desde el año 2009, nosotros hemos ejecutado más de 350 proyectos en 150 países. Somos la pyme española con mayor número de proyectos del programa Marco. O sea, nosotros ahora tenemos vivo 13 y hemos hecho 32. Para una pyme de 50 trabajadores, pues tela. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque nosotros queremos satisfacer las necesidades del cliente y el cliente es muy exigente y el cliente quiere algo único. Entonces tú te ves obligado a desarrollar producto. Entonces, para poder seguir desarrollando producto, tienes que seguir innovando. Y este es el objetivo fundamental. Generar conocimiento que sea a partir de ideas, generar productos a corto, medio y largo plazo. Desde ciencia básica, de hecho, por un ejemplo, ONIS fue la empresa, el ente en España que demostró que el electrolito sólido de una célula Grestel no iba a funcionar a la vida. Lo hicimos, nos gastamos 250.000 euros y la eficiencia de la célula fue 0,1. Pero ahí está, no valió para nada, pero lo hicimos. Ya no lo puede hacer nadie más porque es evidente. Y, por ejemplo, si dentro de 10 años un edificio, la integración arquitectónica de un edificio es llegar con una pintura y pintar con clorofila color verde, queremos estar allí. Y para eso es innovación. Bueno, desde el clúster que presido, las 70 empresas que están ahí ahora mismo están, como digo yo, en épocas de vacas gordas. Es decir, a corto plazo tenemos para hacer autoconsumos, llenar todos los tejados de todas las viviendas de España. En las pymes, llenar todos los tejados de todas las pymes, que por cierto, habrá lleno el 1% de los tejados. Y no como las empresas que hay en el clúster son pymes, no estamos apostando mucho por la generación distribuida, no por hacer grandes plantas fotovoltaicas y llenar hectáreas y hectáreas de paneles solares. A medio plazo, os lo he dicho antes, con la idea que hay, y es clara, lo que pasa es que hay que cambiar un poquito la cultura, es saber que en cada pueblo de Castilla y León, que es la comunidad autónoma con más pueblos pequeños de toda España, en cada una de ellas puede haber una comunidad energética. Una comunidad energética en la que se lo has dado masticado y eso les hace ser realmente
más sostenibles en todos los aspectos. Es decir, ¿por qué? Porque estarás generando allí riqueza. Y ya a más largo plazo es que realmente todos los consumos térmicos, fundamentalmente calefacción, estamos en Castilla y León, que es más de 5 veces el consumo eléctrico de todos esos pueblos, realmente puedan ser también aportados con renovables. Y ahí se abre un gran abanico. Es decir, no tiene por qué ser todo fotovoltaica ni aerotermia, podemos hablar de geotermia, podemos hablar de biomasa, que probablemente la biomasa es lo que más puestos de trabajo puede dar en el medio rural. Es decir, tenemos los montes bastante abandonados, habéis visto los temas de los incendios todos los veranos, ahí hay muchísimo. Es decir, claro, ¿qué pasa? Limpiarlos es caro, la administración tiene los medios, pero si de eso se saca realmente un partido económico, el sostenible, también lo decía él antes, es sostenible fundamentalmente económicamente. Son puestos de trabajo, es un combustible que tenemos, no dependencia de que seguimos dependiendo, todos esos pueblos siguen dependiendo del gasoil como si fuera gasoil y butano, a mí no os lo recuerdo, y nada más. Bueno, yo ya soy el último, imagino que todos tenemos ganas ya de acabar. Y vamos, de la parte emocional de mi primera intervención, la parte más práctica, bueno, nosotros ahora mismo, un tema que me ha faltado decir, es toda nuestra actividad siempre es en colaboración público-privada, siempre vamos con otra serie de inversores privados, no tomamos una decisión, son siempre apoyando el desarrollo de iniciativas por parte de inversores privados. Un ejemplo dentro de una de nuestras nuevas iniciativas ligadas a todo el tema de inteligencia artificial, digitalización, sostenibilidad, es un fondo que hemos hecho junto con Iberdrola para el tema de transición energética y estamos desarrollando toda una serie de vehículos en la parte que nos toca, que es la parte de financiación, para, en la medida de lo posible, poner a nuestra sociedad en un futuro más ligado a la sostenibilidad amplia, económica, social, independencia energética, fijación de población a territorio, o sea, bueno, todo lo que al final puede representar pues, un evento como este hecho aquí en Ávila. Gracias otra vez por invitarme y por mi parte. Pues muchas gracias, Guillermo, Carlos, Teo, David, Susana y Elena, pues ha sido un placer. Podíamos hablar más y más, hemos tocado temas tan interesantes como innovación, bombeo, almacenamiento, despliegue de puntos de recarga, quedaría para muchas más charlas, pero bueno, yo humildemente os doy las gracias, ha sido un placer estar en esta mesa y espero que poco a poco pues, sigamos impulsando cada uno de vuestros proyectos aquí en la zona. Pues muchas gracias y a don Emilio igualmente. Muchas gracias a todos. Gracias. Gracias, fuerte aplauso.